El Papa León XIV canceló todo. Lo que encontró en un pequeño apartamento cambió para siempre una parroquia. A las 7:30 de la mañana, el calendario del Santo Padre quedó completamente vacío. No era una festividad, no era una visita diplomática, no aparecía ninguna audiencia extraordinaria. Simplemente, una tras otra, todas las reuniones previstas para aquella mañana fueron canceladas. Los secretarios del Palacio Apostólico intercambiaron miradas de desconcierto. Los miembros de la Guardia Suiza recibieron nuevas instrucciones, y quienes esperaban al pontífice aquel día jamás supieron por qué tendrían que regresar a casa sin haberlo visto. Solo una frase salió de los labios del Papa León XIV antes de abandonar el Vaticano. Regresaré antes de las vísperas. No anuncien mi destino. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna rueda de prensa. Ningún comunicado oficial. 40 minutos después, un helicóptero despegó silenciosamente desde los jardines vaticanos y comenzó a dirigirse hacia el norte de Italia. A bordo viajaban únicamente 3 pasajeros. El Santo Padre, un joven diácono filipino que sostenía con cuidado un pequeño estuche negro, y un capitán de la Guardia Suiza que había recibido la orden menos habitual de toda su carrera. Hoy solo observarás. Mientras Roma continuaba su rutina habitual, nadie imaginaba que aquel vuelo cambiaría la vida de una familia desconocida. Ni siquiera los periodistas especializados en el Vaticano habían detectado movimiento alguno. Las cámaras permanecían enfocadas hacia la Plaza de San Pedro, pero el verdadero acontecimiento del día estaba ocurriendo lejos de allí. En un pequeño pueblo junto al lago de Como, Bellagio, un lugar famoso por sus paisajes, no por sus titulares, no por los escándalos, mucho menos por convertirse en escenario de una de las decisiones pastorales más conmovedoras que aquel pontificado llegaría a protagonizar. Dentro del pequeño estuche negro no había documentos secretos, no había decretos, no había informes confidenciales. Solo descansaban 4 objetos sencillos: un cáliz, una patena, un corporal cuidadosamente doblado y una pequeña píxide que protegía una única hostia consagrada pocas horas antes. Sobre el pecho del pontífice, escondida dentro de la sotana, viajaba también una carta doblada muchas veces. No era elegante, no llevaba sello oficial. Había sido escrita sobre hojas comunes de impresora. La caligrafía revelaba las manos de alguien acostumbrado al trabajo, no a los estudios. El Papa la había leído una vez, después otra, y otra más, hasta memorizar casi cada línea. La primera frase decía: Santo Padre, mi hijo tiene 11 años y no puede hablar. La última terminaba así: Si usted no viene, aceptaré que la Iglesia ya decidió que él no pertenece a ella. Aquellas palabras no eran una acusación, eran mucho más difíciles de ignorar. Eran una súplica. Durante días, esa carta había permanecido sobre el escritorio privado del pontífice. Cada vez que intentaba dejarla a un lado, volvía a abrirla. Porque algunas cartas no piden una respuesta, piden una decisión. Y algunas decisiones no pueden delegarse. Mientras el helicóptero cruzaba el cielo italiano, el Papa permanecía en silencio mirando por la ventanilla. No contemplaba el paisaje. Parecía contemplar una pregunta. ¿Cuántas veces una puerta cerrada había hecho creer a alguien que Dios también le cerraba el corazón? Nadie en la aeronave se atrevía a romper el silencio. Ni siquiera el joven diácono. Había comprendido que aquella mañana el Santo Padre no estaba preparando un discurso. Estaba preparando un encuentro. Uno que no aparecería en la agenda oficial.
uno que probablemente nunca sería fotografiado, uno que podía cambiar más vidas que muchas ceremonias multitudinarias. Cuando el helicóptero aterrizó cerca de Bellagio, no había alfombra roja. No esperaban autoridades civiles. No sonaban campanas. Solo un camino estrecho conducía hacia una calle donde los turistas casi nunca pasaban. Allí, encima de una pequeña ferretería, vivía una madre viuda junto a su hijo. Ella todavía no sabía que el hombre más observado del mundo estaba caminando hacia su puerta. Y el niño ni siquiera imaginaba que aquel desayuno aparentemente ordinario sería recordado durante muchos años como el momento en que toda una comunidad comenzó a comprender el verdadero significado de la misericordia. Porque aquel día no iba a cambiar únicamente la vida de un niño. Iba a poner frente a frente dos maneras completamente distintas de entender la Iglesia. Una construida únicamente sobre normas, y otra capaz de mirar primero el corazón. Pero para comprender por qué el Papa León XIV decidió abandonar el Vaticano sin avisar a nadie, primero debemos regresar varias semanas atrás, cuando una simple carta parroquial abrió una herida que casi nadie quiso ver. Antes de continuar, conviene decir algo con claridad. La historia que estás a punto de escuchar es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores del Evangelio, en la vida de la Iglesia y en el servicio pastoral que tantos hombres y mujeres ofrecen cada día. No pretende representar declaraciones oficiales del Vaticano ni atribuir hechos históricos concretos a personas reales. Su propósito es invitar a la reflexión sobre la misericordia, la dignidad humana y la responsabilidad moral de quienes sirven a Dios. A veces, una historia imaginada puede ayudarnos a comprender una verdad espiritual más profunda que una simple cronología de acontecimientos. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que esta historia merece ser escuchada. Porque no habla solamente de un papa, habla de una madre, de un niño, de un sacerdote y de una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué ocurre cuando la ley parece olvidar el rostro de la persona que tiene delante? Ninguna institución nace para excluir. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso las instituciones más nobles pueden acostumbrarse a proteger procedimientos antes que personas. Las normas son necesarias. La tradición también. Sin ellas, la Iglesia perdería parte de la riqueza que ha custodiado durante 2000 años. Pero existe una diferencia enorme entre custodiar la verdad y utilizarla como una barrera. El Papa León XIV lo sabía. Había dedicado toda su vida al estudio de la teología, al ministerio sacerdotal y al servicio de los más vulnerables. Precisamente por eso, aquella carta no lo había dejado tranquilo. No era la primera vez que un padre o una madre escribían al Vaticano buscando ayuda. Cada semana llegaban cientos de cartas. Algunas hablaban de enfermedades, otras de pobreza. Muchas pedían simplemente una bendición. Pero aquella era distinta. No pedía un milagro. No pedía privilegios. Ni siquiera pedía cambiar una doctrina. Solo preguntaba, con una humildad desgarradora, si un niño incapaz de hablar seguía teniendo un lugar en la mesa del Señor. La pregunta parecía sencilla. Sin embargo, escondía una herida mucho más profunda. Porque cuando una familia siente que ya no pertenece a la Iglesia, el problema rara vez comienza ese mismo día. Es el resultado de muchas pequeñas puertas cerradas, de silencios, de respuestas incompletas, de frases pronunciadas sin malicia, pero recibidas como condenas. Mientras el helicóptero descendía lentamente sobre los alrededores de Bellagio,
El Santo Padre volvió a sacar la carta de su bolsillo. No la leyó completa. Solo recorrió con la mirada una frase subrayada con tinta negra. Mi hijo ama a Jesús, aunque no pueda decirlo con palabras. Aquella línea resumía todo, porque la fe no siempre encuentra su lenguaje en la voz. A veces habla con una mirada, con una mano extendida, con una lágrima silenciosa, con una fidelidad que ninguna explicación consigue describir. El Papa cerró los ojos unos segundos. Recordó las palabras del Evangelio. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. No había necesidad de añadir nada más, pero todavía faltaba conocer la historia completa. Faltaba descubrir qué había ocurrido semanas antes en aquella pequeña parroquia junto al lago. Faltaba comprender por qué una madre profundamente creyente había llegado al punto de escribir directamente al obispo de Roma. Y, sobre todo, faltaba conocer al niño cuya vida cambiaría para siempre aquella mañana. Porque ningún conflicto verdadero comienza con la decisión final. Comienza mucho antes. Empieza el día en que alguien, convencido de estar haciendo lo correcto, toma una decisión que no alcanza a medir el peso que tendrá sobre el corazón de otra persona. Y fue precisamente allí, varias semanas antes de aquel vuelo silencioso desde el Vaticano, donde empezó realmente esta historia. 3 semanas antes de que el helicóptero del Vaticano aterrizara cerca del lago de Como, Bellagio vivía la tranquilidad de siempre. Las primeras barcas cruzaban el agua antes del amanecer. Los comerciantes levantaban lentamente las persianas de sus pequeños negocios. Los turistas comenzaban a llenar las cafeterías frente al lago, convencidos de que aquel rincón de Italia era uno de los lugares más pacíficos del mundo. Y, en apariencia, tenían razón. La Basílica de San Giacomo abría sus puertas cada mañana a la misma hora. Las campanas marcaban el ritmo de la jornada. Las flores del altar eran cambiadas cada sábado. Los niños del catecismo ensayaban las respuestas para la primera comunión. Todo parecía seguir el orden acostumbrado. Nadie hablaba de conflictos. Nadie imaginaba que una decisión tomada dentro de un despacho parroquial terminaría llegando hasta el escritorio del obispo de Roma. Entre las familias que preparaban a sus hijos para recibir la Eucaristía estaba Elena Ricci. Tenía 41 años. Era viuda desde hacía casi 8. Su esposo, Marco, había muerto después de una larga batalla contra la leucemia. Desde entonces, Elena trabajaba cuanto podía para sostener su pequeño hogar. No tenía una vida fácil, pero nunca había dejado de creer. Cada domingo ocupaba discretamente el mismo banco, cerca de una columna lateral de la iglesia. No buscaba ser vista. Solo quería rezar. Muchos feligreses apenas conocían su nombre. Sin embargo, casi todos habían recibido alguna vez el fruto silencioso de su servicio. Era ella quien lavaba los manteles del altar, quien planchaba los corporales, quien reparaba, con paciencia infinita, los pequeños bordados deteriorados por el tiempo. Nunca pidió un salario. Nunca preguntó si alguien valoraba aquellas horas. Para Elena, cuidar la casa de Dios era simplemente otra forma de agradecer. Su hijo, Tommaso, siempre la acompañaba. Los niños de su edad corrían por la plaza después de misa. Él no. Prefería permanecer junto a su madre, sujetando con fuerza un pequeño cordero de madera al que le faltaba una oreja. Lo llevaba consigo desde hacía años. Era su manera de sentirse seguro. Tommaso no hablaba. Había dejado de hacerlo cuando apenas tenía 3 años. Los médicos lo habían diagnosticado con autismo severo y trastorno del procesamiento sensorial. Desde entonces,
Aprendió a comunicarse de otras maneras, con gestos, con miradas, con silencios que su madre comprendía mejor que cualquier idioma. Algunas personas pensaban que no entendía lo que ocurría a su alrededor. Elena sabía que era exactamente lo contrario. Su hijo percibía mucho más de lo que los demás imaginaban. Cuando alguien levantaba la voz, él lo notaba antes que nadie. Cuando alguien sufría, buscaba acercarse en silencio. Y cuando entraba en la iglesia, algo cambiaba en su rostro. No hablaba, pero permanecía inmóvil mirando el crucifijo durante largos minutos. Aquella imagen conmovía profundamente a su madre, porque jamás había necesitado explicarle quién era Jesús. De algún modo que nadie conseguía comprender, Tomaso parecía reconocer su presencia. La preparación para la primera comunión había sido diferente para él. Mientras otros niños memorizaban respuestas del catecismo, Elena trabajaba durante meses junto a una terapeuta y a una catequista voluntaria. No intentaban que repitiera definiciones. Intentaban ayudarlo a comprender, según sus capacidades, el amor de Dios. Utilizaban dibujos, pequeñas imágenes, historias sencillas, una cruz de madera, una vela encendida, un pan partido sobre la mesa. Cada pequeño avance era celebrado como un regalo. Después de varios meses, la catequista dijo algo que llenó de esperanza a Elena. Creo que está preparado, no como los demás, a su manera, pero está preparado. Aquellas palabras devolvieron la ilusión a una madre que llevaba años luchando contra prejuicios mucho más duros que el propio cansancio. Durante semanas comenzaron los preparativos, el traje blanco, los zapatos, una pequeña fotografía que Marco, su padre, jamás podría ver. Elena incluso sacó del armario el rosario que había pertenecido a su abuela. Quería llevarlo aquel día, no por tradición, sino porque sentía que toda su familia caminaría espiritualmente junto a Tomaso hasta el altar. Todo parecía avanzar con serenidad. Incluso el párroco, don Arnaldo Massanti, había asistido en varias ocasiones a las reuniones preparatorias sin expresar objeciones importantes. Era un sacerdote respetado, muy culto, meticuloso, conocido por su profundo conocimiento del derecho canónico. Muchos admiraban su capacidad para explicar la liturgia con precisión. Otros lo consideraban excesivamente rígido, pero nadie dudaba de su dedicación. Al menos, no todavía. 3 semanas antes de la celebración, Elena salió de misa convencida de que lo más difícil había quedado atrás. No podía imaginar que, en esos mismos días, sobre el escritorio del despacho parroquial, comenzaba a redactarse una carta. Una carta escrita con lenguaje impecable, con citas jurídicas, con argumentos perfectamente ordenados y, sin embargo, capaz de romper el corazón de una madre con una sola frase. Porque hay decisiones que parecen correctas sobre el papel, hasta que llegan a la vida de una persona concreta. Y cuando eso ocurre, la tinta deja de ser simplemente tinta. Se convierte en una herida. Pero la verdadera historia no comenzó cuando aquella carta fue entregada. Comenzó mucho antes, con una interpretación de la ley que llevaba años creciendo en silencio, sin que casi nadie se atreviera a cuestionarla. Las heridas más profundas casi nunca aparecen de un día para otro. Se forman lentamente. Una decisión aquí, una interpretación allá, una costumbre que deja de cuestionarse. Y, cuando alguien finalmente percibe el daño, ya parece demasiado tarde para recordar dónde comenzó todo. La historia que llevaría al Papa León XIV hasta Bellagio no empezó con Tommaso Ricci.
había comenzado muchos años antes. En 2006, la diócesis publicó un documento interno destinado a orientar a los párrocos sobre la preparación para los sacramentos. Su intención era buena. Buscaba proteger la dignidad de la Eucaristía y asegurar que quienes recibieran la primera comunión comprendieran, según sus posibilidades, el misterio del cuerpo de Cristo. Sin embargo, una frase del documento comenzó a interpretarse de manera cada vez más rígida. Algunos sacerdotes la entendieron como una invitación al discernimiento pastoral. Otros la transformaron, poco a poco, en un requisito absoluto. Sin darse cuenta, comenzaron a medir la fe con criterios que podían registrarse en un expediente. Con el paso de los años, varios niños con discapacidades cognitivas fueron invitados a esperar. No este año, quizá más adelante. Necesitamos estar seguros. Las negativas casi nunca eran públicas. Llegaban en conversaciones privadas, en cartas cuidadosamente redactadas, en reuniones donde nadie levantaba la voz. Todo ocurría con educación, con respeto, y precisamente por eso muchas familias regresaban a casa convencidas de que el problema estaba en ellas, no en la decisión, no en la interpretación, sino en sus propios hijos. Algunas dejaron de insistir, otras buscaron otra parroquia. Unas cuantas abandonaron por completo la vida parroquial, no porque hubieran perdido la fe, sino porque sentían que ya no había un lugar para ellas. Mientras tanto, don Arnaldo Mazzanti construía una reputación impecable. Había estudiado liturgia en Roma. Conocía el derecho canónico con admirable precisión. Era disciplinado, ordenado, puntual. Sus celebraciones seguían exactamente cada rúbrica. Muchos sacerdotes jóvenes acudían a él para pedir consejo, y casi todos recibían la misma recomendación. La caridad nunca puede separarse de la verdad. Era una frase correcta, profundamente católica. Pero, con el tiempo, don Arnaldo comenzó a olvidar una segunda verdad igualmente importante: que la verdad tampoco puede separarse de la caridad. No era un hombre cruel. Quienes lo conocían personalmente hablaban de un sacerdote sobrio, trabajador y profundamente convencido de servir fielmente a la Iglesia. Nunca buscó hacer daño. Simplemente llegó a creer que proteger la norma era siempre la forma más segura de proteger el sacramento. Y ese convencimiento terminó convirtiéndose en un filtro. Cada situación nueva era analizada primero desde el reglamento. Solo después aparecía la persona. Cuando Tommaso comenzó la preparación para la primera comunión, don Arnaldo observó el caso con atención. Leyó los informes médicos, conversó con la catequista, escuchó a Elena, incluso asistió discretamente a una de las sesiones de preparación. Allí vio al niño permanecer varios minutos mirando un crucifijo de madera. No dijo nada, pero, al regresar al despacho, abrió nuevamente el antiguo documento diocesano. Releyó las mismas líneas que había consultado durante años. Buscó también algunos comentarios teológicos. Después tomó una hoja con el membrete oficial de la parroquia. Comenzó a escribir. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Cada argumento parecía jurídicamente sólido. No había dureza en el tono. No había insultos, ni desprecio. Solo una conclusión que él consideraba inevitable. Mientras redactaba aquella carta, ignoraba por completo que existía una aclaración posterior publicada años después por la Santa Sede, donde se insistía en que las personas con discapacidades no debían ser excluidas automáticamente de los sacramentos, sino acompañadas con un verdadero discernimiento pastoral. No era mala fe, era algo más peligroso: la certeza de creer que ya no había nada nuevo que aprender.
Terminó la carta, la firmó, la dobló con cuidado, la colocó dentro de un sobre blanco y pidió que fuera entregada personalmente a Elena Ricci. Aquella tarde, cuando la secretaria parroquial dejó el sobre en manos de la viuda, nadie imaginó el peso que contenían aquellas pocas hojas. Elena sonrió con gratitud. Pensó que tal vez serían las últimas indicaciones para la ceremonia. Esperó llegar a casa para abrirlo. Tommaso, ajeno a todo, seguía caminando junto a ella abrazando su pequeño cordero de madera. Las campanas de San Giacomo sonaban como cualquier otro día. Los turistas seguían fotografiando el lago. Las cafeterías continuaban llenándose de visitantes. Todo parecía normal, pero en realidad una grieta acababa de abrirse, y todavía nadie comprendía hasta dónde llegaría, porque algunas cartas terminan cuando se firma el último párrafo. Otras apenas empiezan a escribir la historia cuando alguien rompe el sobre. Y fue exactamente lo que ocurrió aquella noche, cuando Elena se sentó sola en la mesa de su cocina. Abrió la carta de la parroquia y leyó una frase que jamás olvidaría. Aquella noche, la casa estaba en silencio. Tommaso ya dormía. Como cada día, Elena había dejado una pequeña lámpara encendida junto a su cama. Sabía que la oscuridad completa podía inquietarlo, así que la tenue luz amarilla permanecía encendida hasta el amanecer. En la cocina solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared. El sobre blanco seguía sobre la mesa. Durante unos minutos, Elena simplemente lo observó. No tenía miedo. Al contrario, sonreía. Pensaba que quizá la parroquia había enviado los últimos detalles de la celebración. Tal vez el horario, tal vez el orden de entrada de los niños. Respiró hondo. Abrió cuidadosamente el sobre para no romperlo. Desdobló las hojas. Comenzó a leer. Las primeras líneas eran cordiales. El lenguaje era respetuoso. Todo parecía una comunicación administrativa más. Pero, al llegar al tercer párrafo, el mundo dejó de moverse. Sus ojos se quedaron inmóviles sobre una sola frase. El sacramento de la primera comunión presupone la capacidad racional para discernir el cuerpo de Cristo. Dado que su Hijo no puede demostrar dicha capacidad de manera verificable, no será admitido a recibir el sacramento en esta ocasión. Elena volvió a leerla. Una vez, 2 veces, 3. No porque no la hubiera entendido, sino porque su corazón se negaba a creer que aquellas palabras estuvieran realmente escritas. Continuó leyendo. La carta citaba normas, documentos, referencias canónicas. Todo parecía cuidadosamente fundamentado. No había una sola palabra ofensiva. Y, sin embargo, nunca había sentido una herida tan profunda. Porque el problema no era únicamente la decisión. Era la sensación de que alguien había reducido la vida de su hijo a una evaluación, como si la capacidad de amar a Cristo pudiera medirse con un formulario, como si el silencio de Tommaso significara ausencia de fe. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente sobre el papel. No lloraba por orgullo, no lloraba porque su hijo no fuera a vestir aquel traje blanco. Lloraba porque, por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió miedo de que Tommaso creciera creyendo que Jesús también lo había rechazado. Se levantó. Entró despacio en la habitación. El niño dormía abrazando su pequeño cordero de madera. Su respiración era tranquila. Su rostro transmitía una paz que contrastaba con la tormenta que ella llevaba dentro. Se sentó junto a la cama, acarició suavemente su cabello y susurró casi sin voz. «No, hijo, Jesús nunca diría eso de ti». Permaneció allí varios minutos, rezando. No pedía que cambiara una norma,
Solo pedía comprender qué debía hacer. A la mañana siguiente, decidió hablar directamente con don Arnaldo. No fue a discutir, no fue a exigir. Llevó consigo la carta, una carpeta con los informes de la terapeuta y una esperanza muy sencilla. Quizá todo había sido un malentendido. El sacerdote la recibió en su despacho, como siempre. Todo estaba perfectamente ordenado. Los libros alineados, los documentos clasificados. La luz entraba por la ventana iluminando un antiguo crucifijo de madera. Elena explicó con serenidad el proceso de preparación de Tommaso. Habló de los meses de catequesis, de cómo reconocía el crucifijo, de cómo permanecía en silencio durante la adoración, de cómo juntaba las manos cuando escuchaba las oraciones. No intentaba demostrar inteligencia, intentaba mostrar amor. Don Arnaldo escuchó atentamente. No la interrumpió. Cuando terminó, tomó la carta. La volvió a leer. Después, levantó lentamente la mirada. Su respuesta fue tranquila, casi demasiado tranquila. Señora Ricci, comprendo su dolor. Hizo una breve pausa. Pero mi responsabilidad no consiste únicamente en acompañar a las personas. También debo proteger la dignidad del sacramento. Elena sintió que algo comenzaba a romperse dentro de ella. Con voz serena respondió: «Padre, ¿cree usted que mi hijo no ama a Jesús?». El sacerdote permaneció unos segundos en silencio. Luego respondió con absoluta honestidad: «No puedo afirmar lo que hay en su corazón». Entonces, ¿cómo puede afirmar que no está preparado para recibirlo? Aquella pregunta quedó suspendida en el despacho. Don Arnaldo desvió la mirada hacia los documentos. No respondió inmediatamente. Finalmente dijo: «La Iglesia necesita criterios objetivos. No podemos basarnos únicamente en sentimientos». Elena bajó lentamente la cabeza. Comprendió que aquella conversación no cambiaría nada. Guardó nuevamente los informes. Dobló cuidadosamente la carta. Se puso de pie. Antes de salir, hizo una última pregunta. No por ella, por todas las madres que quizá vendrían después. «Padre, si mi hijo hubiera podido hablar, ¿usted habría visto antes su fe?». Don Arnaldo no respondió. Porque algunas preguntas no pueden contestarse con argumentos, solo con la conciencia. Elena salió de la parroquia caminando despacio. No lloró. No delante de nadie. Atravesó la plaza. Escuchó las campanas. Vio a varios niños salir sonrientes de la catequesis con sus cuadernos en la mano. Pensó en Tommaso. Pensó en Marco. Pensó en todos los domingos que habían servido a aquella comunidad sin pedir nada a cambio. Y, mientras recorría el camino de regreso a casa junto al lago, una idea comenzó a crecer silenciosamente en su interior. No era una protesta, no era una denuncia, era una última esperanza. Una esperanza tan improbable que casi parecía imposible. Aquella misma noche, después de acostar a Tommaso, sacó 5 hojas de papel común. Tomó un bolígrafo azul. Permaneció varios minutos mirando la hoja en blanco. Después, escribió lentamente la primera línea. «Santo Padre». No sabía si aquella carta llegaría alguna vez a Roma. No sabía si alguien la leería. No sabía si recibiría respuesta. Pero comprendía una cosa con absoluta certeza. Si no escribía aquella carta, pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría ocurrido si hubiera tenido el valor de hacerlo. Sin saberlo, mientras doblaba aquellas 5 hojas y las colocaba dentro de un sobre sencillo, acababa de poner en marcha una historia que cruzaría Italia, llegaría hasta el Vaticano y obligaría al hombre más importante de la Iglesia a hacerse una pregunta que ningún documento podía responder. En el Vaticano llegan cientos de cartas cada semana.
Algunas vienen escritas sobre papel elegante. Otras llegan acompañadas de informes médicos, expedientes o peticiones oficiales. Muchas nunca pasan de la oficina encargada de la correspondencia. No por falta de interés, sino porque sería humanamente imposible que una sola persona las leyera todas. La carta de Elena Richie parecía destinada a correr la misma suerte. 5 hojas de papel común, sin membretes, sin recomendaciones, sin ninguna autoridad que respaldara sus palabras. Solo una madre. Y el dolor de una madre rara vez ocupa espacio en los archivos administrativos. El sobre llegó a Roma varios días después. Fue clasificado junto con decenas de cartas dirigidas personalmente al Santo Padre. Durante horas permaneció sobre una mesa, esperando ser revisado. Quizá habría seguido allí mucho más tiempo si una frase escrita en el exterior no hubiera llamado discretamente la atención de un joven miembro del servicio de correspondencia. Con letra sencilla podía leerse: «No pido un milagro. Solo quiero saber si mi hijo todavía tiene un lugar en la mesa del Señor». Aquella frase no sonaba como una reclamación. Sonaba como alguien que estaba perdiendo la esperanza. El empleado permaneció unos segundos observando el sobre. Después decidió colocarlo en un pequeño grupo de cartas consideradas especialmente delicadas. No imaginaba que aquel gesto cambiaría el rumbo de la historia. 2 días más tarde, la correspondencia llegó al escritorio privado del Papa León XIV. Era una mañana cargada de reuniones, audiencias diplomáticas, informes económicos, preparativos para un próximo viaje apostólico. Había documentos mucho más urgentes, mucho más importantes desde el punto de vista institucional. Sin embargo, cuando el Santo Padre tomó aquella carta entre sus manos, ocurrió algo inesperado. No la dejó para después. La abrió inmediatamente. Las primeras líneas lo obligaron a detenerse. «Santo Padre, mi hijo tiene 11 años. No puede hablar, pero cada domingo mira el altar como si conociera a Jesús mejor que muchos de nosotros». El Papa continuó leyendo lentamente. No buscaba datos. Buscaba comprender a la persona que escribía. Elena no atacaba a ningún sacerdote. No criticaba a la Iglesia. No pedía castigos. Incluso hablaba de don Arnaldo con respeto. Reconocía su dedicación, su preparación, su deseo de actuar correctamente. Eso hizo que la carta resultara todavía más difícil de ignorar. Porque cuando una persona escribe sin odio, incluso después de haber sido herida, sus palabras pesan mucho más. Página tras página, Elena describía la vida de Tommaso. Contaba cómo había dejado de hablar siendo muy pequeño, cómo aprendía observando, cómo sonreía cada vez que veía una cruz, cómo permanecía inmóvil durante la consagración y cómo, al regresar a casa, señalaba una imagen de Jesús antes de dormir. Después llegó el párrafo que el Santo Padre leería una y otra vez durante los días siguientes. «No sé explicar la teología como otros. No conozco todos los documentos de la Iglesia. Solo conozco a mi hijo. Y sé que ama a Jesús con todo lo que es, aunque nunca haya podido decir su nombre». El Papa apoyó lentamente la carta sobre el escritorio. Miró por la ventana. La plaza de San Pedro estaba llena de peregrinos. Muchos levantaban sus teléfonos para fotografiar la basílica. Otros rezaban en silencio. Todos parecían buscar algo: consuelo, esperanza, perdón. Durante algunos minutos, nadie entró en la habitación. El pontífice permaneció completamente inmóvil. No estaba pensando en una respuesta. Estaba recordando. Recordó sus primeros años como sacerdote
en una pequeña parroquia. Recordó a un anciano que había perdido completamente el habla después de un derrame cerebral. Nadie sabía si comprendía las oraciones, pero cada vez que recibía la comunión, una lágrima descendía lentamente por su rostro. Aquel anciano nunca volvió a pronunciar una palabra. Sin embargo, jamás dudó de su fe. Entonces surgió una pregunta incómoda. ¿Por qué ahora alguien parecía exigir a un niño una demostración que nunca se había exigido a tantos otros creyentes? El Papa volvió a leer la carta. Esta vez, más despacio. Subrayó varias frases con un bolígrafo negro. Al llegar al final, encontró la línea que terminó de romper el silencio del despacho. Si usted decide no venir, aceptaré que la Iglesia ha considerado que mi hijo no pertenece a ella. Pero antes de perder la esperanza, necesitaba preguntárselo a usted. No era una exigencia, era una despedida, y precisamente por eso resultaba insoportable. El Santo Padre cerró los ojos, rezaba en silencio. No pedía una solución fácil. Pedía la gracia de no responder únicamente como administrador de una institución, sino como pastor, porque había aprendido, durante décadas de ministerio, que algunas preguntas no se responden con documentos, se responden caminando hacia la persona que las formula. Aquella misma tarde, pidió discretamente un informe sobre la situación pastoral de la diócesis. También solicitó toda la documentación relacionada con la preparación sacramental de personas con discapacidad. No comentó el motivo. Nadie hizo preguntas. Sin embargo, mientras los informes comenzaban a llegar a su escritorio, el Santo Padre ya intuía que la verdadera respuesta no se encontraba entre aquellas páginas. La respuesta estaba en Bellagio, en una madre que seguía rezando, y en un niño que todavía no sabía que alguien, a cientos de kilómetros de distancia, acababa de empezar a recorrer el camino que lo llevaría hasta la puerta de su casa. Pero los documentos que llegaron al Vaticano durante las siguientes 48 horas revelarían algo mucho más inquietante. El problema no era únicamente una decisión equivocada. Era una forma de pensar que llevaba años creciendo en silencio dentro de demasiadas parroquias. Durante las 48 horas siguientes, el despacho privado del Papa León XIV recibió una serie de documentos que, vistos por separado, parecían no tener nada de extraordinario. Un informe de la diócesis, una copia de la carta enviada a Elena Ricci, algunos extractos del derecho canónico y varios documentos publicados por la Santa Sede en años anteriores sobre la atención pastoral a personas con discapacidad. Sobre la mesa no había escándalos, no había conspiraciones, no existía ninguna prueba de mala intención, y, sin embargo, el Santo Padre sentía que algo no encajaba. Tomó primero la carta firmada por don Arnaldo Mazzanti. La leyó con calma. El lenguaje era impecable. Las referencias jurídicas eran correctas. La argumentación parecía sólida. Era exactamente el tipo de documento que un sacerdote responsable escribiría intentando proteger la dignidad de un sacramento. Pero había una diferencia enorme entre ser jurídicamente correcto y ser plenamente evangélico. El Papa volvió al tercer párrafo. Leyó otra vez la frase que ya conocía casi de memoria. El niño carece de una capacidad racional verificable para discernir el cuerpo de Cristo. No era una frase agresiva. Precisamente por eso resultaba tan peligrosa, porque convertía un misterio espiritual en un criterio exclusivamente demostrable, como si el encuentro con Cristo dependiera únicamente de aquello que puede explicarse con palabras. El pontífice dejó lentamente el documento sobre la mesa. Después, pidió el segundo expediente.
Era una recopilación de orientaciones publicadas por diversos organismos de la Santa Sede. Entre ellas, apareció un texto fechado varios años atrás. No ocupaba más de unas pocas páginas. Su lenguaje era sencillo, sin titulares, sin grandes anuncios. Sin embargo, una de sus líneas llamó inmediatamente su atención. Las personas con discapacidad no deben ser excluidas de los sacramentos cuando, según sus posibilidades, manifiesten apertura al don de Dios y puedan ser acompañadas pastoralmente. El Papa permaneció inmóvil. Volvió a leer la frase. Después, comparó aquel documento con la carta enviada por la parroquia. Había una diferencia evidente. No era una contradicción frontal, era algo mucho más sutil. Mientras uno hablaba de acompañamiento y discernimiento pastoral, el otro parecía exigir una demostración intelectual que muchas personas jamás podrían ofrecer. El silencio llenó nuevamente la habitación. El joven diácono Edgar Ramos observaba desde un lado sin atreverse a interrumpir. Finalmente fue el propio Santo Padre quien habló. Edgar. El diácono levantó la vista. ¿Qué ocurre cuando una norma comienza a aplicarse olvidando el rostro concreto de las personas? Edgar tardó unos segundos en responder. Entonces deja de ser una ayuda y corre el riesgo de convertirse en una carga. El Papa asintió lentamente. No añadió nada más. Sabía que el problema iba mucho más allá de Bellagio. Pidió entonces un informe reservado sobre otros casos similares. No buscaba culpables. Buscaba comprender si aquello era una excepción o el síntoma de algo más profundo. Las respuestas comenzaron a llegar esa misma tarde. En distintas diócesis italianas aparecían situaciones parecidas. Niños con discapacidades intelectuales, jóvenes con autismo, adultos con enfermedades degenerativas, familias que habían sentido la necesidad de justificar una y otra vez la fe de sus seres queridos. En la mayoría de los casos no existían denuncias públicas, no había titulares, ni polémicas. Simplemente, muchas familias habían optado por marcharse en silencio. Era un sufrimiento invisible. Precisamente por eso había pasado desapercibido durante tanto tiempo. El Papa apoyó ambas manos sobre el escritorio. Miró los expedientes. Después cerró lentamente los ojos. No estaba enfadado. Estaba profundamente triste, porque comprendía algo doloroso. Ninguno de aquellos sacerdotes parecía actuar movido por el desprecio. La mayoría creía sinceramente estar defendiendo la reverencia hacia la Eucaristía. Y sin embargo, sin darse cuenta, algunos habían comenzado a levantar puertas donde el Evangelio había abierto caminos. El pontífice recordó entonces una frase de San Juan Pablo II que había leído siendo seminarista. La Iglesia no puede dejar de reconocer en cada persona el rostro de Cristo. Aquellas palabras adquirían ahora un peso completamente distinto. Si Cristo podía ser reconocido en el pobre, en el enfermo, en el anciano, ¿por qué costaba tanto reconocerlo también en un niño incapaz de hablar? La tarde avanzaba. Las sombras comenzaban a cubrir lentamente los jardines del Vaticano. Un secretario llamó discretamente a la puerta. Santidad. Dentro de 20 minutos comienza la reunión con los responsables de la curia. El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con serenidad. Dígales que esperen. El secretario pareció sorprendido. Aquella reunión llevaba semanas programada, pero simplemente inclinó la cabeza. Como usted ordene, Santidad. Cuando la puerta volvió a cerrarse, León XIV tomó nuevamente la carta de Elena. La sostuvo entre las manos. No veía ya únicamente unas hojas de papel.
Veía el cansancio de una madre, la dignidad silenciosa de un niño y la responsabilidad de una iglesia llamada a parecerse cada día más a Cristo. Fue entonces cuando tomó una decisión que nadie esperaba. No enviaría una respuesta escrita. No convocaría primero una comisión. No esperaría meses para estudiar el caso. Había momentos en los que un pastor debía dejar el escritorio para caminar hacia las ovejas. Tomó un pequeño bloc de notas. Escribió únicamente una línea. Preparen un viaje discreto a Bellagio, sin anuncio oficial. Edgar Ramos leyó la nota. Levantó lentamente la mirada. ¿Va usted personalmente? El Santo Padre sonrió apenas. Hay preguntas que no pueden responderse desde Roma. Hay que escucharlas donde nacieron. Y en ese instante, mientras la orden comenzaba a ponerse en marcha con la mayor discreción posible, nadie dentro del Vaticano imaginaba que el verdadero momento decisivo de esta historia no ocurriría durante una reunión oficial. Ocurriría alrededor de una sencilla mesa de cocina, donde un niño compartía su desayuno sin saber que el sucesor de Pedro caminaba ya hacia su puerta. Pero antes de llegar a Bellagio, el Papa León XIV tendría que enfrentarse a la primera resistencia, porque no todos en el Vaticano pensaban que aquel viaje fuera una buena idea. Aquella tarde, el Vaticano continuaba funcionando con la precisión habitual. Los pasillos del Palacio Apostólico estaban llenos de asistentes que caminaban con carpetas bajo el brazo. Los relojes marcaban el comienzo de una reunión que llevaba semanas programándose. Sin embargo, algo había cambiado. No era visible, pero podía sentirse. En una pequeña sala del tercer piso, lejos de las cámaras y de las visitas oficiales, 4 personas esperaban al Santo Padre. No había periodistas, no había secretarios tomando notas, ni siquiera se permitieron teléfonos móviles sobre la mesa. Solo una cruz de madera presidía la estancia. Cuando el Papa León XIV entró, saludó a cada uno con una leve inclinación de cabeza. Después, tomó asiento. No abrió la reunión con un discurso. Colocó lentamente la carta de Elena Ricci sobre la mesa. Nadie habló durante varios segundos. Fue el cardenal Matteo Bianchi, prefecto de uno de los dicasterios más antiguos, quien rompió el silencio. Santidad, hemos leído el informe. Hizo una pausa. Es una situación dolorosa, pero debemos actuar con mucha prudencia. El Papa no respondió. Simplemente lo invitó a continuar. Si intervenimos directamente en una decisión parroquial, prosiguió el cardenal, algunos podrían interpretar que Roma está cuestionando públicamente la autoridad de los obispos y de los párrocos. Otro de los presentes, el arzobispo Luis Herrera, añadió con serenidad: además, no conocemos todos los detalles pastorales. Desde aquí es fácil conmoverse por una carta. Gobernar la Iglesia exige mirar el conjunto. El Papa seguía escuchando, sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Entonces intervino Sor Clara Benedicta, una religiosa con muchos años de experiencia acompañando a personas con discapacidad. Su voz era tranquila, pero firme. Con el debido respeto, precisamente porque conocemos el conjunto, sabemos que este caso no está solo. Todos giraron la mirada hacia ella. La religiosa abrió una carpeta. Dentro había varias cartas. No una. Muchas. Algunas procedían de Italia, otras de Francia, España, Argentina, Estados Unidos. Todas hablaban de situaciones distintas, pero compartían la misma sensación. Familias que habían comenzado a creer que la Iglesia tenía sitio para todos, excepto para sus hijos.
Sor Clara levantó una de aquellas cartas. Ninguna de estas familias pide privilegios, solo piden que alguien las escuche. El silencio volvió a llenar la sala. El cardenal Bianchi respiró profundamente. Nadie quiere excluir a nadie, pero también debemos proteger la dignidad del sacramento. La religiosa respondió con suavidad. ¿Y quién protege la dignidad de quienes llegan hasta el altar creyendo que no son dignos de Cristo? Nadie contestó inmediatamente. El ambiente comenzó a tensarse. No porque hubiera enemigos en aquella habitación, sino porque cada uno defendía un bien distinto. Uno protegía la tradición, otro la unidad, otro la seguridad jurídica, y otro recordaba constantemente el sufrimiento de las personas concretas. Entonces habló por primera vez el Papa. No levantó la voz, ni formuló una conclusión. Solo hizo una pregunta. ¿Qué es lo que más tememos perder? Nadie respondió. El pontífice continuó. ¿La autoridad? Miró al cardenal. ¿La estabilidad? Miró al arzobispo. ¿La correcta celebración de la liturgia? Miró nuevamente los documentos. Después levantó lentamente la carta de Elena. ¿O tememos descubrir que alguien ha dejado de sentirse hijo de la Iglesia mientras nosotros discutíamos procedimientos? La habitación quedó completamente inmóvil. No era una pregunta jurídica, era una pregunta de conciencia. El arzobispo Herrera habló con sinceridad. Santidad. Si usted interviene personalmente, el caso adquirirá una dimensión enorme. Habrá titulares, interpretaciones, críticas. Muchos pensarán que está corrigiendo públicamente a un sacerdote. El Papa asintió. Lo sé. Y algunos dirán que está debilitando la autoridad de los pastores locales. El Santo Padre permaneció unos segundos mirando el crucifijo de la pared. Finalmente respondió. La autoridad nunca se debilita cuando sirve a la verdad con humildad. Se debilita cuando tiene miedo de escuchar. Nadie volvió a hablar. El reloj marcaba el final de la reunión. Sin embargo, el Papa todavía no había comunicado su decisión. Se puso de pie lentamente. Recogió la carta. Después dijo algo que ninguno de los presentes esperaba. Todos ustedes han estudiado este caso, han leído informes, han citado documentos. Ahora necesito hacer algo que ningún expediente puede hacer por mí. Miró a cada uno de los presentes. Necesito mirar a ese niño a los ojos. El cardenal Bianchi comprendió inmediatamente. ¿Va a viajar? Sí. ¿Cuándo? El Papa respondió con absoluta serenidad. Mañana al amanecer. Sin comunicado, sin fotógrafos, sin agenda pública. Solo como un pastor que visita a una familia. Sor Clara sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. No dijo una sola palabra. Simplemente bajó la cabeza, como quien acaba de comprender que, a veces, la decisión más importante de un pontificado no nace en una gran ceremonia. Nace en el momento en que un pastor decide levantarse de la mesa, para caminar hacia la casa de quien ya no tiene fuerzas para seguir llamando. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Roma, Elena Ricci preparaba el desayuno de Tommaso, como cualquier otra mañana. No sabía que el viaje ya estaba decidido. No sabía que un helicóptero despegaría al amanecer. Y mucho menos imaginaba que, en menos de 24 horas, alguien llamaría a la puerta de su pequeño apartamento. Alguien que no llegaría para dar explicaciones, sino para compartir, en silencio, el desayuno con un niño al que muchos nunca habían aprendido a escuchar. Pero el momento que cambiaría para siempre el corazón del Papa León XIV no sería la celebración de la Eucaristía. Comenzaría mucho antes, con un gesto tan pequeño que ninguno de los presentes habría podido prever su fuerza.
A las 9:53 de la mañana, el helicóptero aterrizó en un prado a las afueras de Bellagio. No había banderas, no había vehículos oficiales, ni una sola cámara esperaba su llegada. Solo el sonido del viento que descendía desde las montañas y el rumor tranquilo del lago. El Papa León XIV bajó primero. Vestía una sencilla sotana negra, sin museta, sin cruz pectoral visible, sin ningún signo que llamara la atención de quienes paseaban por los alrededores. Quería llegar como un sacerdote, no como un acontecimiento. Detrás de él descendieron el diácono Edgar Ramos, sosteniendo el pequeño estuche negro, y el capitán Etienne Vogel, que mantenía la distancia suficiente para pasar desapercibido. Los tres comenzaron a caminar por las calles estrechas de Bellagio. El pueblo seguía viviendo una mañana completamente normal. Una pareja discutía el precio de unas flores. Un anciano barría la entrada de su tienda. El aroma del café recién hecho escapaba de las cafeterías cercanas al lago. Nadie reconoció al hombre que caminaba lentamente por aquellas calles, y eso era exactamente lo que él deseaba. Mientras avanzaban, el Papa observaba cada detalle. No era la primera vez que visitaba una familia humilde. Durante décadas, había aprendido que los lugares donde más sufría la gente rara vez aparecían en los mapas oficiales de la Iglesia. No estaban en los grandes salones, ni en los congresos. Estaban detrás de puertas sencillas, en cocinas pequeñas, en habitaciones donde la fe sobrevivía sin hacer ruido. Después de unos minutos, llegaron a la Vía Lazzaretto, una calle estrecha, alejada del recorrido habitual de los turistas. Frente a ellos apareció una pequeña ferretería. Sobre el negocio, un apartamento modesto con un balcón diminuto y un solo geranio floreciendo en una maceta de barro. El Papa levantó la vista. «Es aquí». Edgar asintió. Subieron lentamente la escalera exterior. Cada peldaño parecía aumentar el peso del silencio. Cuando llegaron a la puerta, el Santo Padre permaneció unos segundos inmóvil. No rezaba en voz alta. Solo apoyó suavemente una mano sobre la carta que aún llevaba dentro de la sotana. Después llamó al timbre. Una vez. Nada más. Pasaron varios segundos. Se escucharon unos pasos en el interior. Una llave giró lentamente. La puerta comenzó a abrirse. Elena Ricci apareció al otro lado. Llevaba un sencillo cardigan gris, el cabello recogido apresuradamente. En una mano sostenía todavía un paño de cocina. Durante unos instantes miró al visitante sin comprender. Su mente buscaba una explicación lógica. Un sacerdote. Quizá un enviado del obispo. Tal vez alguien de la parroquia. Pero entonces reconoció aquel rostro. Su respiración se detuvo. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó decir, «Santo Padre», pero las palabras no salieron. El Papa sonrió con una serenidad que parecía disipar toda formalidad. Antes de que ella pudiera arrodillarse o besar su mano, habló con una voz muy suave. «Buenos días, Elena». Ella apenas podía sostenerse. «Yo no esperaba». Él negó lentamente con la cabeza. «Lo sé, y quizá por eso debía venir». Elena dio un paso hacia atrás para dejarlo entrar. Todavía seguía intentando comprender si aquello era real. Mientras cerraba la puerta, se disculpó casi instintivamente. «Perdone, la casa está desordenada». El Santo Padre observó el pequeño apartamento. Una cocina sencilla, una mesa de formica, una estantería antigua, fotografías familiares, nada extraordinario. Y precisamente por eso le pareció un lugar profundamente hermoso. Sonrió nuevamente. Las casas donde hay amor nunca están desordenadas, solo están vividas.
Aquellas palabras hicieron que Elena rompiera finalmente a llorar. No era un llanto desesperado. Era el llanto contenido durante demasiados días. El Papa no intentó detenerla. No buscó consolarla con frases rápidas. Simplemente permaneció allí, esperando, como quien entiende que algunas lágrimas también forman parte de la oración. Desde la cocina llegó entonces un pequeño sonido. Elena se secó rápidamente los ojos. «Es Tommaso. Está desayunando». Por un instante, dudó. Quizá debía prepararlo, explicarle quién había llegado, ordenar un poco la mesa. Pero el Santo Padre volvió a sorprenderla. «No, déjelo continuar. Los niños no deberían cambiar su mañana porque llegue un papa. Somos nosotros quienes debemos entrar en su mundo». Aquella frase quedó grabada para siempre en la memoria de Elena. Caminó despacio hasta la cocina. Tommaso estaba sentado frente a un yogur. Movía lentamente una cuchara de plástico mientras observaba la luz que entraba por la ventana. No levantó inmediatamente la cabeza. El Papa se acercó sin hacer ruido. No extendió la mano. No intentó abrazarlo. La noche anterior había hablado durante casi una hora con un especialista en autismo. Le había pedido un solo consejo. «¿Qué debo hacer cuando lo vea?» El médico respondió algo muy sencillo. «No intente entrar en su mundo demasiado rápido. Permita que sea él quien decida cuándo invitarlo». Y eso hizo exactamente. León XIV tomó una silla. Se sentó frente al niño. Colocó ambas manos sobre la mesa. Y esperó. No dijo una sola palabra. El tiempo parecía haberse detenido. 1 minuto. 2. 3. Elena observaba desde la puerta conteniendo la respiración. Edgar permanecía inmóvil junto a la pared. Incluso el capitán Vogel, acostumbrado a situaciones de tensión, sintió que aquel silencio tenía una intensidad distinta. Entonces ocurrió. Tommaso levantó lentamente la vista. Miró al hombre sentado frente a él. No parecía impresionado. No parecía asustado. Simplemente lo observó con una atención absoluta, como si intentara leer algo que los demás no podían ver. Después, tomó una pequeña cucharada de yogur. La sostuvo unos segundos en el aire y, con una delicadeza infinita, extendió la mano hacia el Papa. No había palabras, no hacían falta. Era una invitación, un gesto de confianza, la forma en que un niño compartía lo único que tenía en ese momento. Nadie se movió. Edgar sintió un nudo en la garganta. Elena volvió a cubrirse la boca para contener el llanto. El Papa comprendió inmediatamente el significado de aquel gesto. Sonrió. Se inclinó ligeramente hacia adelante y aceptó aquella cucharada de yogur como si estuviera recibiendo el regalo más precioso del mundo. «Grazie, Tommaso», susurró con emoción. El niño dejó escapar un sonido casi imperceptible. No era una palabra, pero en su rostro apareció una pequeña sonrisa, y volvió tranquilamente a terminar su desayuno. En ese instante, el Papa León XIV comprendió algo que ningún informe, ningún documento y ninguna reunión celebrada en Roma había conseguido mostrarle. La fe de aquel niño no necesitaba ser explicada, solo necesitaba ser contemplada. Y mientras Tommaso terminaba la última cucharada de yogur, el Santo Padre tomó una decisión definitiva. Ya no había viajado solamente para escuchar una historia. Había venido para celebrar un encuentro que cambiaría para siempre la vida de aquella familia, y también la de toda una diócesis. Durante unos instantes, nadie dijo nada. El sonido de la pequeña cuchara golpeando suavemente el recipiente de yogur era lo único que rompía el silencio de la cocina. Pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado.
El Papa León XIV observaba a Tommaso con una atención absoluta. No veía a un niño incapaz de hablar. Veía a un niño que acababa de hacer algo profundamente evangélico. Había compartido su alimento con un desconocido, sin preguntarle quién era, sin esperar nada a cambio, simplemente porque su corazón le había dicho que debía hacerlo. El Santo Padre recordó inmediatamente un pasaje del Evangelio. Quien reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Durante años había predicado aquellas palabras. Las había explicado en homilías. Las había estudiado en libros de teología. Pero aquella mañana las estaba viendo hacerse realidad delante de sus propios ojos. Tommaso terminó de desayunar. Después tomó cuidadosamente una servilleta de papel. La dobló 2 veces. La colocó junto al recipiente vacío con una precisión casi perfecta. El Papa sonrió. Notó que el niño seguía un orden muy concreto en cada movimiento. No era una manía. Era su manera de encontrar seguridad en el mundo. Elena se acercó despacio. Cuando algo cambia de lugar, se pone nervioso, explicó en voz baja. Pero si todo permanece como él espera, se siente tranquilo. El Santo Padre asintió. No respondió enseguida. Observaba cómo Tommaso alineaba cuidadosamente la cuchara junto al plato. Después, levantó lentamente la vista. Sus ojos se encontraron nuevamente. No hubo palabras, solo una mirada serena. Entonces ocurrió un segundo gesto inesperado. Tommaso bajó de la silla. Caminó lentamente hasta una pequeña estantería del salón. Abrió un cajón. Sacó su viejo cordero de madera. La pequeña figura estaba desgastada. Una de las orejas faltaba. La pintura blanca casi había desaparecido por completo. Era evidente que aquel juguete había sido abrazado miles de veces. El niño volvió caminando hasta el Papa. Lo sostuvo unos segundos contra su pecho. Y, sin vacilar, lo colocó suavemente sobre las manos del Santo Padre. Elena dio un paso adelante. No. Su voz tembló. Nunca lo presta. El Papa levantó lentamente la mirada. ¿Nunca? Ella negó con la cabeza. Desde que murió su padre, duerme con ese cordero todas las noches. Si alguien intenta tocarlo, normalmente lo retira inmediatamente. Pero ahora... No pudo terminar la frase, porque Tommaso ya había dado un paso hacia atrás. Esperaba tranquilamente, como si hubiera decidido entregar aquello que más quería. El Papa acarició con enorme delicadeza la pequeña figura de madera. El borde estaba desgastado por los años. Había pequeñas marcas hechas con las uñas de un niño. Era un objeto humilde, sin ningún valor económico. Pero pocas veces había sostenido un regalo tan grande. Con voz casi imperceptible preguntó: ¿Este es tu amigo? Tommaso sonrió. No habló. Solo asintió muy despacio. Entonces el Santo Padre hizo algo que sorprendió incluso a Edgar. No devolvió inmediatamente el cordero. Lo sostuvo unos segundos entre sus manos. Después, lo acercó lentamente al crucifijo que colgaba de la pared de la cocina. No realizó ningún gesto solemne. No pronunció una bendición especial. Simplemente dijo: «El buen pastor nunca olvida a sus ovejas». Al escuchar aquellas palabras, Tommaso dio un paso hacia adelante. Extendió nuevamente las manos. El Papa comprendió que había llegado el momento de devolverle su tesoro. Lo hizo con el mismo cuidado con que un sacerdote sostiene la Eucaristía. El niño abrazó el pequeño cordero contra su pecho, cerró los ojos unos segundos y volvió a sonreír. Edgar sintió que las lágrimas comenzaban a humedecer sus propios ojos. Había acompañado al Santo Padre en numerosos viajes. Había visto encuentros con jefes de Estado, con científicos, con líderes religiosos.
pero jamás había presenciado una conversación donde casi no existieran palabras, y, sin embargo, todo pareciera haber sido dicho. El Papa permaneció algunos minutos más junto a Tommaso. No intentó enseñarle nada. No quiso hacer preguntas. Comprendió que aquel niño no necesitaba una lección. Necesitaba algo mucho más sencillo: ser mirado con la misma dignidad con la que Cristo mira a cada persona. Finalmente se volvió hacia Elena. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ella asintió. ¿Qué fue lo que más le dolió de todo esto? La mujer no respondió enseguida. Miró a su hijo, después al crucifijo. Respiró profundamente. No que le negaran la comunión. Eso ya era un dolor inmenso, pero habría intentado comprenderlo. Lo que más me rompió. Hizo una pausa para contener la emoción. Fue pensar que algún día él pudiera creer que Jesús no lo quería cerca. La cocina volvió a quedar en silencio. El Papa bajó lentamente la cabeza. Aquellas palabras atravesaron su corazón con una fuerza imposible de describir, porque entendía que esa era la verdadera herida, no un conflicto jurídico, no una discusión litúrgica, sino el riesgo de que un niño creciera creyendo que el amor de Dios tenía condiciones que él nunca podría cumplir. León XIV levantó nuevamente la mirada. Su voz fue tranquila, pero absolutamente firme. Mientras yo sea obispo de Roma, miró primero a Tommaso, después a Elena. Ningún niño debería marcharse de una iglesia creyendo que Cristo lo ha rechazado. Elena rompió a llorar otra vez. Esta vez no era un llanto de desesperación, era el llanto de quien vuelve a respirar después de haber permanecido demasiado tiempo sosteniendo el peso del mundo. Sin embargo, el Santo Padre sabía que todavía quedaba un paso, el más difícil de todos, porque antes de celebrar cualquier sacramento, debía encontrarse con el sacerdote que había tomado aquella decisión, y estaba decidido a hacerlo, sin humillarlo, sin condenarlo, pero también sin esconder la verdad. Minutos después, mientras abandonaba discretamente el apartamento, el Papa pidió que nadie anunciara su presencia en la parroquia. Quería hablar primero con don Arnaldo, no como un juez que llega a dictar sentencia, sino como un pastor que desea recuperar a otro pastor antes de que sea demasiado tarde. La noticia aún no había llegado a la parroquia. Nadie sabía que el obispo de Roma se encontraba en Bellagio. Las campanas de la Basílica de San Giacomo marcaron las 11 de la mañana con la misma serenidad de siempre. Algunos turistas entraban para tomar fotografías. Una anciana rezaba el rosario en uno de los bancos del fondo. 2 voluntarios preparaban flores para la misa vespertina. Todo parecía completamente normal. Solo un automóvil discreto se detuvo unos metros antes de la plaza. El Papa León XIV descendió sin llamar la atención. Edgar caminaba unos pasos detrás. El capitán Vogel permanecía aún más lejos. No querían convertir aquella visita en un espectáculo. El Santo Padre cruzó lentamente el atrio. Al entrar en la iglesia, hizo la señal de la cruz. Después permaneció algunos segundos de rodillas ante el Santísimo Sacramento. No rezó por el éxito de la conversación. No pidió tener razón. Solo pronunció en silencio una sencilla oración. Señor, no permitas que ninguno de nosotros olvide que antes de ser autoridades, somos discípulos. Cuando se levantó, pidió hablar con don Arnaldo. El sacristán creyó al principio que se trataba de un sacerdote visitante. Solo cuando reconoció su rostro sintió que las piernas dejaban de sostenerlo. ¿Ese santidad? El Papa llevó un dedo a los labios. Por favor, sin anuncios, sin campanas. Solo dígale que deseo conversar con él. 5 minutos después,
Don Arnaldo abrió la puerta de su despacho. Al ver quién esperaba al otro lado, quedó completamente inmóvil. Durante varios segundos fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Finalmente consiguió decir: «Santo Padre». Intentó arrodillarse, pero León XIV lo sostuvo suavemente por los brazos. «No, Padre. Hoy no he venido para recibir homenajes. He venido para hablar con un hermano sacerdote». Aquellas palabras desconcertaron profundamente a don Arnaldo. Los dos entraron en el despacho. Edgar cerró la puerta desde el exterior. Nadie más participaría en aquella conversación. El despacho seguía exactamente igual que unos días antes. Los libros perfectamente alineados. Los documentos ordenados por fecha. El crucifijo sobre la pared. El mismo lugar donde Elena había escuchado la decisión que cambió su vida. El Papa observó el ambiente unos segundos. Después tomó asiento. No abrió ninguna carpeta. No colocó documentos sobre la mesa. Solo habló con serenidad. «He leído su carta». Don Arnaldo bajó lentamente la cabeza. «Sí, Santidad. También he visitado esta mañana a Elena y a Tomaso». El sacerdote levantó la mirada con sorpresa. No esperaba aquello, mucho menos una visita personal. Permaneció unos segundos en silencio antes de responder. «Lamento profundamente el sufrimiento que han experimentado. Nunca fue mi intención herirlos». El Papa asintió. «Lo sé». Aquella respuesta desconcertó aún más al párroco. Esperaba una corrección, quizá una reprimenda, pero no comprensión. León XIV continuó hablando. «¿Ama usted a la Iglesia, padre?». Don Arnaldo respondió sin vacilar. «Con toda mi vida». «¿Ama la Eucaristía?». «Más que cualquier otra cosa». «¿Y por eso tomó la decisión que tomó?». El sacerdote respiró profundamente. «Sí. Pensé que estaba protegiendo un tesoro sagrado». El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió con una tristeza serena. «Eso fue precisamente lo que vi al leer su carta. No encontré desprecio, no encontré arrogancia. Encontré a un sacerdote que deseaba ser fiel». Los ojos de don Arnaldo comenzaron a humedecerse. Era la primera vez, desde el inicio del conflicto, que alguien reconocía la buena intención que había detrás de su decisión. Pero el Santo Padre aún no había terminado. Sin embargo, la palabra quedó suspendida en el aire. «Hay ocasiones en las que podemos proteger tanto un tesoro que terminamos impidiendo que alguien pueda acercarse a él». El despacho volvió a quedar completamente en silencio. Don Arnaldo no respondió, porque comprendía exactamente lo que el Papa quería decir. León XIV continuó con voz tranquila. «Esta mañana me senté frente a Tomaso durante varios minutos. No pronunció una sola palabra, pero me enseñó algo sobre el Evangelio que ningún tratado de teología había conseguido enseñarme». El sacerdote levantó lentamente la mirada. El Papa sonrió al recordarlo. Compartió conmigo su desayuno. Después me entregó el objeto que más ama en este mundo, su pequeño cordero de madera. Hizo una breve pausa. «Dígame, padre, si un niño es capaz de ofrecerse así, ¿quién de nosotros puede afirmar con certeza que Cristo no habita ya en su corazón?». Las manos de don Arnaldo comenzaron a temblar. Su memoria regresó a una escena que casi había olvidado. Recordó una tarde, meses atrás, cuando Tomaso permaneció de rodillas durante toda una adoración eucarística. Él había pensado que simplemente imitaba a los demás. Nunca se preguntó si quizá estaba rezando a su manera. El silencio comenzó a pesar como una montaña. Finalmente, con la voz quebrada, el sacerdote habló. «Santidad, creo
Creo que confundí comprensión con capacidad de explicar. El Papa no respondió inmediatamente, solo asintió. Era exactamente el corazón del problema, porque la fe no siempre puede explicarse, pero sí puede vivirse. Don Arnaldo cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro. No lloraba por miedo, ni por vergüenza. Lloraba porque, por primera vez en muchos años, comprendía que había leído cuidadosamente todos los documentos, excepto el corazón de la persona que tenía delante, y aquella comprensión cambiaría para siempre su ministerio. Pero todavía faltaba el paso más difícil, porque reconocer un error en privado exige humildad. Reconocerlo delante de toda una comunidad exige un tipo de valentía que muy pocos están dispuestos a vivir. Don Arnaldo permaneció varios minutos en silencio. El despacho parecía haberse vuelto demasiado pequeño. Las estanterías seguían llenas de libros. Los documentos continuaban perfectamente ordenados. Nada había cambiado. Y, sin embargo, todo era distinto. El sacerdote levantó lentamente la mirada hacia el crucifijo. Durante años había predicado que un pastor debía estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Aquella mañana comprendía que, en ocasiones, dar la vida significaba algo mucho más difícil: aceptar que uno podía equivocarse. Con la voz apenas firme preguntó: ¿qué debo hacer ahora, Santidad? El Papa León XIV no respondió inmediatamente. No había viajado hasta Bellagio para imponer una solución. Quería que aquella decisión naciera del corazón del propio sacerdote. Después de unos segundos, respondió con calma: ¿qué cree usted que haría Cristo si hoy caminara por esta parroquia? Don Arnaldo cerró los ojos. La respuesta apareció antes incluso de terminar la pregunta. Lo abrazaría. El Papa sonrió. Entonces ya conoce el camino. El sacerdote respiró profundamente. Sabía lo que aquello significaba. No bastaba con escribir otra carta. No bastaba con cambiar una decisión administrativa. Había una comunidad entera que había presenciado el silencio de aquella familia, y esa misma comunidad necesitaba contemplar ahora la reconciliación. Con una serenidad que nacía de la humildad recién descubierta, habló: quiero pedirle perdón, no solo a Elena, también a Tomaso y a toda la parroquia, porque un pastor no puede esconder sus errores detrás de un escritorio. El Papa inclinó ligeramente la cabeza, no como aprobación, sino como gratitud, porque la conversión auténtica nunca nace de la humillación, nace de la verdad. 2 días después llegó el domingo. Bellagio despertó bajo un cielo limpio. Las campanas comenzaron a sonar desde muy temprano. Las familias caminaban hacia la Basílica de San Giacomo sin imaginar que aquella misa sería recordada durante muchos años. El rumor sobre una misteriosa visita del Vaticano había comenzado a circular discretamente, pero nadie conocía los detalles. Algunos hablaban de una inspección, otros de una reunión privada. La mayoría pensaba que solo eran rumores. Elena también llegó aquella mañana. No sabía si debía entrar. Había dudado hasta el último momento. Una parte de ella deseaba quedarse en casa. La otra comprendía que no podía permitir que el miedo alejase a Tomaso de la iglesia que tanto amaba. Le tomó la mano. Entraron juntos. Como siempre. Se sentaron en el mismo banco lateral, sin buscar llamar la atención. Tomaso llevaba abrazado su pequeño cordero de madera. Algunos feligreses los saludaron. Otros desviaron discretamente la mirada. Todavía no sabían qué decir. La misa comenzó. Los cantos resonaban bajo las antiguas bóvedas de piedra. Todo parecía desarrollarse con absoluta normalidad. Hasta que llegó el momento de la homilía.
Don Arnaldo subió lentamente al ambón. No llevaba ningún papel, solo el Evangelio. Permaneció unos segundos contemplando a la asamblea. Respiró profundamente. Después habló. Hermanos, hoy no comenzaré hablando del Evangelio. Primero debo hablar de mí. Toda la iglesia quedó en silencio. Aquellas palabras no eran habituales. El sacerdote continuó. Durante muchos años he intentado servir a Cristo con fidelidad. He estudiado. He rezado. He procurado custodiar los sacramentos con el mayor respeto posible. Hizo una pausa. Pero hace unas semanas cometí un error. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras. Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Don Arnaldo bajó lentamente la cabeza. Pensé que estaba protegiendo la Eucaristía, y sin darme cuenta, no protegí suficientemente el corazón de uno de los pequeños que Cristo ama. Un murmullo recorrió discretamente la iglesia. El sacerdote levantó nuevamente la vista. Sus ojos buscaron a Elena. Después a Tomaso. Los encontró en el banco de siempre. Con voz quebrada continuó. Elena, Tomaso, ¿podrían acercarse, por favor? Toda la iglesia giró la cabeza. Elena permaneció inmóvil. No sabía si había escuchado bien. Tomaso observó tranquilamente al sacerdote. Después miró a su madre. Ella tomó aire, se levantó, y caminaron lentamente por el pasillo central. Cada paso parecía eterno. Cuando llegaron frente al altar, don Arnaldo descendió del presbiterio. No esperó a que ellos subieran. Fue él quien caminó hacia ellos. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. Delante de toda la comunidad, el sacerdote se arrodilló. No delante del Papa, no delante de un cardenal, delante de una madre y delante de un niño. Con lágrimas en los ojos dijo, «Perdónenme, no supe mirar con los ojos de Cristo». La iglesia quedó completamente inmóvil. Nadie esperaba un gesto así. Elena comenzó a llorar. Instintivamente intentó levantar al sacerdote, pero él permaneció unos segundos más de rodillas, no por obligación, sino porque comprendía que la autoridad de un pastor nunca disminuye cuando pide perdón. Al contrario, en ese momento se vuelve más parecida a la de Cristo. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Tomaso dio un pequeño paso hacia adelante. Soltó la mano de su madre. Observó al sacerdote durante unos segundos. Después levantó lentamente su pequeño cordero de madera y lo apoyó suavemente sobre las manos de don Arnaldo. Era el mismo gesto que había tenido con el Papa. Un regalo. Una confianza renovada. Un perdón que no necesitaba palabras. El sacerdote rompió definitivamente a llorar. Abrazó el pequeño cordero con una delicadeza infinita y comprendió que aquel niño acababa de enseñarle el significado más profundo de la misericordia, porque el perdón verdadero nunca humilla, siempre devuelve la dignidad. Y, mientras toda la asamblea contemplaba aquella escena con lágrimas en los ojos, el Papa León XIV, sentado discretamente en el último banco de la iglesia, sin que casi nadie hubiera reparado en su presencia, comprendió que el milagro por el que había viajado hasta Bellagio ya estaba ocurriendo. No era un milagro extraordinario, era uno mucho más difícil. El milagro de un corazón que había aprendido a cambiar. Pero todavía faltaba el momento más esperado, porque después de la reconciliación llegaría la celebración que transformaría para siempre la vida de Tomaso, y dejaría una enseñanza que viajaría mucho más allá de las fronteras de aquella pequeña parroquia. El silencio que siguió al gesto de Tomaso fue más elocuente que cualquier homilía. Nadie aplaudió, nadie habló. Muchos simplemente lloraban. Don Arnaldo seguía sosteniendo entre sus manos el pequeño cordero de madera.
Lo observaba como si fuera la primera vez que comprendía el significado de aquellas palabras que tantas veces había repetido desde el altar. El Señor es mi pastor. Durante años había enseñado que Cristo salía en busca de la oveja perdida. Aquella mañana descubría otra verdad. A veces es la oveja la que encuentra al pastor. Se levantó lentamente. Devolvió el pequeño cordero a Tomaso con una sonrisa llena de gratitud. Después miró hacia el fondo de la iglesia. Sus ojos encontraron al hombre vestido con una sencilla sotana negra. Solo entonces muchos fieles comenzaron a reconocer al visitante sentado en el último banco. Primero hubo un murmullo, luego otro. En pocos segundos, toda la asamblea comprendió quién estaba allí. Algunas personas comenzaron a levantarse, otras intentaron acercarse. Pero el Papa hizo un gesto muy sencillo con la mano. No, hoy no. No había venido para ser el centro de aquella celebración. Había venido para recordar quién debía ocupar siempre ese lugar. Cristo. Nada más. Con absoluta naturalidad caminó hasta el presbiterio. No tomó la sede principal. Se colocó discretamente a un lado, como un sacerdote más. Don Arnaldo volvió al ambón. Respiró profundamente. Hoy continuaremos la Santa Misa, pero antes deseo anunciar algo. Miró nuevamente a Elena y a Tommaso. Después de conversar con el Santo Padre, de revisar nuevamente las orientaciones de la Iglesia, y sobre todo, después de examinar mi propia conciencia, hizo una breve pausa. Con inmensa alegría anuncio que Tommaso Ricci recibirá hoy, si su familia así lo desea, su primera Sagrada Comunión. Durante unos segundos, nadie reaccionó, como si aquellas palabras hubieran tardado en encontrar un lugar dentro del corazón de todos. Después, comenzaron a escucharse algunos sollozos. Una anciana juntó las manos y cerró los ojos dando gracias a Dios. Un matrimonio abrazó a sus hijos. Varias personas lloraban sin intentar ocultarlo. Elena permanecía inmóvil. Había imaginado muchas veces aquel momento, pero nunca así. Nunca delante de toda la comunidad. Nunca después de haber sentido que toda esperanza se había perdido. Miró a su hijo. Tomaso observaba tranquilamente el altar. No parecía comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y, al mismo tiempo, parecía comprender mucho más que todos los presentes. El Papa se acercó lentamente a Elena. Con voz muy baja le preguntó, ¿está preparada? Ella respondió sonriendo entre lágrimas. Llevo años preparándome para este momento. El Santo Padre asintió. Entonces caminemos juntos. La liturgia continuó. Llegó el ofertorio, después la plegaria eucarística. Toda la iglesia parecía respirar de otra manera. Nadie tenía prisa. Las palabras de la consagración resonaron bajo las antiguas bóvedas con una fuerza especial. Tomad y comed todos de él. El Papa cerró lentamente los ojos. Pensó en la carta. Pensó en la cocina de Elena. Pensó en la cucharada de yogur compartida aquella mañana. Y comprendió algo que jamás olvidaría. Antes de recibir el pan del cielo, él mismo había sido alimentado por la generosidad silenciosa de un niño. Cuando llegó el momento de la comunión, don Arnaldo descendió lentamente del altar. No llamó primero a Tomaso. Comenzó distribuyendo la Eucaristía como en cualquier domingo, porque aquel sacramento no pertenecía a una sola persona. Pertenecía a toda la iglesia. Finalmente, llegó el momento. Elena tomó suavemente la mano de su hijo. Caminaron juntos hasta el altar. Toda la comunidad observaba en silencio. No había tensión, solo una profunda paz.
Don Arnaldo sostuvo la hostia consagrada entre sus manos. Miró unos segundos a Tommaso. Esta vez no buscó una respuesta verbal. No esperaba una explicación. Solo contempló el rostro de aquel niño y recordó las palabras del Papa. La fe no siempre puede explicarse, pero sí puede vivirse. Con una emoción difícil de contener dijo: «El cuerpo de Cristo». Tommaso levantó lentamente la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en la hostia. Después inclinó muy despacio la cabeza. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lleno de reverencia. Don Arnaldo depositó cuidadosamente la Sagrada Comunión. Todo ocurrió en un silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. El niño permaneció inmóvil unos segundos. Luego juntó lentamente las manos sobre el pecho. Cerró los ojos, y una sola lágrima descendió por su mejilla. No hizo ningún sonido. No pronunció ninguna palabra. Pero en aquel instante, toda la iglesia comprendió algo que ningún examen habría podido demostrar jamás. Cristo había encontrado un corazón dispuesto, y ese era el único requisito que verdaderamente importaba. Elena ya no podía contener las lágrimas. El Papa tampoco. Discretamente se secó los ojos con un pañuelo blanco. No lloraba únicamente por Tommaso. Lloraba porque acababa de presenciar una de las catequesis más profundas de toda su vida sacerdotal. Una catequesis sin discursos, sin tratados, sin argumentos. Solo un niño. Y un Dios que nunca había dejado de llamarlo por su nombre. Mientras Tommaso regresaba lentamente a su banco, abrazando nuevamente su pequeño cordero de madera, muchos comprendieron que aquella mañana no había cambiado solamente la historia de una familia. Había cambiado la manera en que toda una comunidad volvería a mirar a quienes parecían diferentes. Porque desde ese día, cada vez que alguien preguntara quién estaba verdaderamente preparado para acercarse a Cristo, muchos recordarían el rostro sereno de un niño que nunca pudo explicar su fe, pero que había sabido vivirla con una pureza que conmovió hasta al propio sucesor de Pedro. Sin embargo, la historia todavía no había terminado, porque lo ocurrido en Bellagio pronto llegaría a Roma, y la decisión que el Papa León XIV tomaría semanas después transformaría la vida de miles de familias mucho más allá de aquella pequeña parroquia. Durante varios días, el Papa León XIV no habló públicamente sobre lo ocurrido en Bellagio. No publicó fotografías, no concedió entrevistas, no pidió que la oficina de prensa emitiera un comunicado. Al regresar al Vaticano, la agenda continuó con el mismo ritmo de siempre. Audiencias, celebraciones, encuentros diplomáticos. A los ojos del mundo, nada extraordinario había sucedido. Pero quienes trabajaban cerca del Santo Padre comenzaron a notar un pequeño cambio. Cada vez que llegaba una carta enviada por una familia con un hijo con discapacidad, el Papa pedía verla personalmente. No quería resúmenes. No quería únicamente informes. Quería leer cada historia con sus propios ojos, porque ahora cada carta tenía un rostro, el rostro de Tommaso. Una semana después, convocó una reunión extraordinaria. No era una sesión solemne, solo una mesa de trabajo con algunos cardenales, canonistas, expertos en pastoral y representantes de distintas conferencias episcopales. Sobre la mesa no había un proyecto de reforma, solo una pregunta escrita con letra del propio pontífice. ¿Cómo puede la Iglesia acompañar mejor a quienes siempre han permanecido esperando en la puerta? Nadie comenzó hablando de leyes. Durante casi una hora solo escucharon testimonios. Un obispo de Canadá contó la historia de una joven con síndrome de Down
que llevaba años ayudando a preparar el altar. Una religiosa brasileña habló de un muchacho con parálisis cerebral que jamás faltaba a la adoración eucarística. Un sacerdote africano recordó a un niño ciego que conocía de memoria el Evangelio únicamente por haberlo escuchado durante años. Historia tras historia. País tras país. Todos descubrieron algo sorprendente. No estaban hablando de casos aislados. Estaban contemplando una realidad presente en toda la Iglesia. Cuando llegó el turno del Papa, el silencio ocupó la sala. No abrió ningún documento. No citó inmediatamente el derecho canónico. Solo sacó del bolsillo una pequeña fotografía. Era Tommaso, sentado en la cocina de su casa, abrazando su viejo cordero de madera. El pontífice colocó la fotografía sobre la mesa. Este niño hizo una pausa. Me enseñó más sobre la acogida cristiana, en una hora que muchos libros durante años. Los presentes guardaron silencio. Algunos observaban la fotografía, otros al Papa. Entonces, León XIV continuó. Durante demasiado tiempo nos hemos preguntado si determinadas personas comprenden suficientemente el misterio de Cristo. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos otra cosa. Levantó lentamente la mirada. ¿Comprendemos nosotros suficientemente el misterio de Cristo presente en ellas? Nadie respondió, porque no era una pregunta destinada al debate. Era una pregunta destinada a la conciencia. En las semanas siguientes comenzó un trabajo discreto. No buscaban cambiar la doctrina. La doctrina ya hablaba con claridad sobre la dignidad inviolable de toda persona. El problema no era la enseñanza de la Iglesia, era la manera en que, en algunos lugares, aquella enseñanza se estaba aplicando. Se prepararon nuevas orientaciones pastorales. No imponían soluciones automáticas, tampoco eliminaban el discernimiento, pero insistían en algo fundamental. Cada persona debía ser acompañada según sus capacidades reales, nunca reducida a una evaluación puramente intelectual, nunca tratada como un expediente, nunca privada de ser escuchada. Cuando el primer borrador llegó al escritorio del Papa, León XIV leyó lentamente cada página. Después tomó un bolígrafo. No modificó los argumentos jurídicos. Solo añadió una frase al final del texto. Una frase sencilla, pero destinada a permanecer durante mucho tiempo en la memoria de quienes la leyeran. Escribió: antes de preguntar qué puede expresar una persona con sus palabras, la Iglesia está llamada a descubrir lo que Dios ya expresa a través de su vida. Los expertos leyeron aquella línea varias veces. Nadie propuso cambiar una sola palabra, porque comprendían que no era únicamente una conclusión, era el corazón de todo el documento. Mientras tanto, Bellagio volvía lentamente a su tranquilidad habitual. Los turistas seguían llegando. Las barcas cruzaban el lago. Las campanas continuaban marcando las horas. Pero la parroquia ya no era la misma. Don Arnaldo también había cambiado. Quienes lo conocían comenzaron a notar diferencias pequeñas, pero profundas. Ahora dedicaba más tiempo a escuchar que a responder. Visitaba personalmente a las familias, preguntaba antes de concluir, y, cuando llegaba un niño diferente al catecismo, ya no empezaba preguntando qué era incapaz de hacer. Comenzaba preguntando: ¿qué nos puede enseñar este niño sobre Dios? Muchos no comprendían el motivo de aquel cambio. Solo él conocía la respuesta. Porque una mañana, un niño que nunca había pronunciado una sola palabra, le había predicado la homilía más importante de toda su vida. Sin embargo, el mayor cambio todavía estaba por llegar. Porque el Papa León XIV
tenía un último deseo. No quería que la historia de Tommaso terminara como un hermoso recuerdo privado. Quería que se convirtiera en un testimonio de esperanza para todas las familias que, en cualquier rincón del mundo, alguna vez habían sentido que la puerta de la iglesia estaba demasiado lejos. Y para conseguirlo, tomaría una decisión que sorprendería incluso a quienes mejor lo conocían. Semanas después, durante una celebración en la plaza de San Pedro, el Santo Padre invitaría discretamente a una familia de Bellagio. Nadie entendería el motivo hasta que un pequeño cordero de madera apareciera delante de millones de personas. 3 semanas después de la visita a Bellagio, la plaza de San Pedro volvió a llenarse desde muy temprano. Peregrinos de todos los continentes caminaban lentamente hacia la basílica. Algunos sostenían rosarios entre las manos. Otros llevaban banderas de sus países. Muchos simplemente deseaban ver de cerca al nuevo sucesor de Pedro. Nadie imaginaba que aquella audiencia general terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del pontificado. Como era habitual, el Papa León XIV recorrió lentamente la plaza, saludando a los fieles. Bendijo a varios niños. Escuchó las palabras de ancianos que apenas podían contener la emoción. Se detuvo junto a personas enfermas. Todo parecía desarrollarse con absoluta normalidad. Pero, discretamente, uno de los asistentes del Vaticano esperaba junto a una puerta lateral. Miraba constantemente una lista. No buscaba cardenales. No buscaba embajadores. Esperaba a una familia. Pocos minutos antes del inicio de la audiencia, un pequeño automóvil llegó al Vaticano. De él descendieron Elena y Tommaso. La invitación había llegado días atrás. Era sencilla, sin explicaciones. Solo decía: el Santo Padre desea saludar personalmente a su familia después de la audiencia general. Elena pensó que sería un encuentro privado. Jamás imaginó lo que realmente ocurriría. Tommaso caminaba abrazando, como siempre, su pequeño cordero de madera. El mismo, con la oreja rota, con la pintura desgastada. Sin saberlo, llevaba entre sus manos el objeto que muy pronto sería conocido por millones de personas. La audiencia comenzó. Miles de voces rezaron juntas el Padre Nuestro. Después llegaron las lecturas. El Santo Padre inició su catequesis. Habló de la parábola del buen pastor. No mencionó Bellagio. No habló de Tommaso. Ni siquiera hizo referencia a la visita realizada semanas antes. Simplemente explicó algo que parecía muy sencillo. A veces creemos que el pastor busca únicamente a quien se ha perdido lejos. Pero existe otra forma de perderse. Cuando alguien permanece dentro del rebaño, creyendo que no merece ser amado. La plaza quedó completamente en silencio. El Papa continuó. Hay personas que asisten a la iglesia durante años sintiéndose invisibles. Hay familias que aman profundamente a Cristo y, sin embargo, viven con miedo de no ser comprendidas. Y ese miedo hizo una breve pausa. También necesita ser abrazado por la iglesia. Aquellas palabras llegaron al corazón de muchos. Sin embargo, nadie comprendía todavía por qué el Santo Padre hablaba con una emoción tan especial. Cuando terminó la catequesis, ocurrió algo inesperado. En lugar de retirarse inmediatamente, pidió el micrófono una vez más. Hoy quisiera pedir un pequeño favor. Los responsables del protocolo se miraron con sorpresa. Aquella petición no estaba prevista. El Papa sonrió. ¿Podría acercarse la familia Ricci, de Bellagio? Durante unos segundos, Elena creyó haber escuchado otro apellido. Miró alrededor. Después,
Un voluntario se acercó apresuradamente. «Señora Ricci, es a usted». Las piernas comenzaron a temblarle. Tomó la mano de Tommaso. Los dos caminaron lentamente hasta el estrado. Miles de personas observaban la escena sin comprender. No había música. No había presentación oficial. Solo una madre, un niño y el Papa. Cuando llegaron junto al Santo Padre, este no comenzó explicando quiénes eran. Se agachó primero hasta quedar a la altura de Tommaso. Sonrió. El niño respondió con la misma serenidad que semanas atrás. Entonces, el Papa señaló suavemente el pequeño cordero de madera. ¿Puedo enseñárselo a todos? Tommaso permaneció inmóvil unos segundos. Después, sostuvo el cordero entre sus manos. Lo miró. Y, exactamente igual que en la cocina de su casa, decidió entregárselo. El Papa lo recibió con enorme delicadeza. Lo levantó apenas unos centímetros. No como un trofeo, sino como un testimonio. Toda la plaza guardó silencio. León XIV habló lentamente. Muchos pensarán que esto es solo un viejo juguete. Miró el pequeño cordero. Yo también lo habría pensado. Hasta que un niño me enseñó que el amor nunca se mide por el valor de aquello que ofrece, sino por la confianza con la que lo entrega. Después, levantó la vista hacia los miles de peregrinos. Este pequeño cordero me recuerda que ninguna persona debe sentirse demasiado pequeña, demasiado diferente o demasiado frágil para acercarse a Cristo. Porque el buen pastor reconoce a cada una de sus ovejas por su nombre, no por sus capacidades, no por sus palabras, sino por el amor con que responde a su voz. Muchos comenzaron a llorar. Las cámaras enfocaban alternativamente el rostro del Papa y el de Tommaso. El niño no parecía incómodo. Miraba tranquilamente el cordero entre las manos del Santo Padre, como si supiera exactamente dónde debía estar en aquel momento. Entonces ocurrió el gesto que nadie esperaba. El Papa devolvió lentamente el pequeño cordero a Tommaso. Después, delante de miles de personas, tomó ambas manos del niño entre las suyas. No pronunció una bendición larga, solo dijo una frase que sería reproducida en periódicos, homilías y parroquias de muchos países. Gracias, Tommaso, porque hoy has recordado a toda la Iglesia cómo se mira con el corazón. La plaza respondió con un aplauso largo. No era un aplauso para el Papa, ni para una historia emotiva. Era el reconocimiento silencioso de que, a veces, Dios elige a quienes el mundo considera más pequeños para enseñar las lecciones más grandes. Mientras las campanas de San Pedro comenzaban a sonar nuevamente, Elena comprendió que aquella carta escrita una noche entre lágrimas había recorrido un camino que jamás habría imaginado. Pero la historia todavía no había llegado a su final, porque meses después, en una pequeña habitación del Vaticano, el Papa León XIV recibiría una nueva carta. Esta vez no venía de una madre, venía de un sacerdote, y en ella había una confesión que cerraría definitivamente el círculo de aquella historia. Pasaron varios meses. El otoño comenzó a cubrir de tonos dorados los jardines del Vaticano. Las hojas caían lentamente sobre los senderos de piedra mientras la vida seguía su ritmo habitual. Las audiencias continuaban, las celebraciones también, y la historia de Bellagio parecía haberse convertido ya en un recuerdo silencioso. Pero una mañana, entre la correspondencia diaria del Santo Padre, apareció un sobre que llamó inmediatamente su atención. No llevaba el nombre de ninguna diócesis importante, ni el sello de un dicasterio, solo una dirección escrita cuidadosamente a mano. Parroquia di San Giacomo, Bellagio. El remitente era don Arnaldo Mazzanti. El Papa abrió el sobre con calma.
Dentro había únicamente 2 hojas. No eran largas, ni estaban escritas con un lenguaje solemne. Comenzaban con una frase profundamente sencilla. Santo Padre, no le escribo para informar sobre la parroquia. Le escribo porque necesito darle las gracias. León XIV continuó leyendo. El sacerdote contaba que, desde aquel domingo, su ministerio había cambiado de una manera que jamás habría imaginado. No porque hubiera aprendido nuevas normas, ni porque hubiera asistido a cursos de formación. Había cambiado porque había empezado a escuchar de otra manera. Explicaba que ahora, cuando una familia llegaba a la parroquia con un hijo diferente, ya no preparaba primero los documentos, preparaba una silla y escuchaba. Contaba también que había descubierto algo sorprendente. Muchas personas no necesitaban respuestas inmediatas, solo necesitaban sentir que alguien caminaba a su lado. Después, aparecía un párrafo que hizo sonreír al Santo Padre. Cada vez que un niño entra en la iglesia con miedo, recuerdo el pequeño cordero de Tommaso. Y antes de pensar qué debo enseñarle, me pregunto qué quiere enseñarme Dios a través de él. El Papa dejó la carta unos segundos sobre el escritorio. Miró por la ventana. La cúpula de San Pedro brillaba bajo la luz de la mañana. Sonrió. No porque todo hubiera sido resuelto, sino porque comprendía que la conversión auténtica nunca termina el día en que pedimos perdón. Empieza precisamente ese día. Volvió a tomar la carta. Al final, encontró unas líneas escritas con una tinta ligeramente más oscura, como si hubieran sido añadidas después de terminar el texto. Santidad. Durante años pensé que debía proteger la puerta de la iglesia. Ahora he comprendido que Cristo me pidió algo mucho más importante: mantenerla abierta. Aquella frase permaneció durante largo rato entre las manos del Papa. Después tomó un pequeño lápiz. No escribió sobre la carta. Solo anotó una fecha en el margen del sobre. Y debajo, una palabra: esperanza. Era su costumbre. Cuando una carta tocaba profundamente su corazón, la archivaba con una sola palabra que resumía lo que había aprendido de ella. Algunas decían: perdón, paciencia, confianza. La de don Arnaldo quedó guardada bajo una sola expresión: esperanza. Aquella misma tarde, Edgar Ramos entró en el despacho. Traía varios documentos para la firma, pero encontró al Santo Padre contemplando nuevamente el pequeño cordero de madera. No era el original. Tommaso jamás se había separado del suyo. Semanas antes, un artesano de Bellagio había tallado una copia idéntica y se la había enviado al Vaticano como regalo. Edgar sonrió. ¿Todavía lo conserva aquí? El Papa levantó la pequeña figura entre sus manos. Sí. ¿Por qué? León XIV respondió casi sin pensar. Porque algunos símbolos nos recuerdan quiénes somos cuando corremos el riesgo de olvidarlo. El diácono permaneció en silencio. Después preguntó: ¿cree que Tommaso sabe todo lo que ha cambiado gracias a él? El Santo Padre sonrió con una ternura especial. Probablemente no. Y quizás sea mejor así. Los santos casi nunca son plenamente conscientes del bien que Dios realiza a través de ellos. Edgar bajó lentamente la mirada. Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria, porque comprendía que el verdadero protagonista de aquella historia nunca había buscado ser ejemplo de nadie. Solo había amado con un corazón limpio, y eso había sido suficiente. Sin embargo, el Papa sabía que aún quedaba un último paso. No bastaba con conservar aquella experiencia en su memoria. Quería compartir con toda la Iglesia lo que había aprendido.
no mediante una ley, no mediante una corrección pública, sino mediante una homilía que, sin mencionar nombres, llegaría al corazón de millones de personas, y que terminaría con una frase nacida aquella mañana, frente a un niño que nunca había pronunciado una sola palabra. Habían pasado casi 6 meses desde aquella mañana en Bellagio. El invierno comenzaba a envolver Roma. La plaza de San Pedro estaba llena de fieles que habían llegado para celebrar la Jornada Mundial dedicada a las personas con discapacidad. No era una celebración nueva. Llevaba años formando parte del calendario pastoral. Pero aquella vez tenía un significado especial para el Papa León XIV. Nadie conocía el motivo. Solo Edgar Ramos había notado que, durante toda la semana anterior, el Santo Padre había reescrito varias veces el mismo borrador. No buscaba palabras brillantes, buscaba palabras verdaderas. Aquella mañana, antes de salir hacia la basílica, permaneció unos minutos completamente solo, en la capilla privada. Sobre una pequeña mesa descansaba la copia del Cordero de madera enviada desde Bellagio. El Papa la tomó entre sus manos. No dijo nada, solo sonrió. Después la dejó nuevamente en su lugar y caminó hacia la basílica. Miles de personas llenaban el templo. Había familias llegadas de distintos países, niños con autismo, jóvenes con síndrome de Down, personas sordas acompañadas por intérpretes, adultos en silla de ruedas, ancianos con enfermedades degenerativas. Nadie ocupaba un lugar especial, porque todos ocupaban el mismo lugar, la casa de Dios. La celebración transcurrió con serenidad. Las lecturas hablaban del buen pastor. Parecía una coincidencia, pero para el Santo Padre sonaba como una respuesta. Cuando llegó el momento de la homilía, toda la basílica quedó en silencio. León XIV avanzó lentamente hacia el ambón. No llevaba un texto largo, solo unas pocas hojas. Las observó unos segundos. Después las dejó a un lado. Había decidido hablar desde el corazón. Comenzó con una pregunta. ¿Quién está verdaderamente preparado para encontrarse con Cristo? La basílica permaneció inmóvil. El Papa continuó. Durante siglos hemos buscado responder a esa pregunta con inteligencia, estudio y prudencia. Y debemos seguir haciéndolo. La Iglesia nunca desprecia la razón, nunca desprecia la formación. Pero hizo una pausa. Existe un peligro muy sutil. Creer que el amor de Dios comienza donde termina nuestra capacidad de comprenderlo. Muchos levantaron lentamente la vista. El pontífice hablaba con una emoción distinta. No estaba pronunciando una lección académica. Estaba compartiendo algo vivido. He aprendido recientemente, dijo sonriendo, que hay personas capaces de explicar perfectamente el misterio de la Eucaristía, y otras incapaces de pronunciar una sola palabra. Sin embargo, miró lentamente a toda la asamblea. Cristo reconoce a ambas, porque Él escucha también el lenguaje del corazón. En ese momento, varias familias comenzaron a llorar, no porque el Papa hubiera contado una historia concreta, sino porque se sentían reconocidas, por primera vez, sin etiquetas, sin excepciones, solo como hijos de Dios. León XIV continuó. Cuando los discípulos intentaban apartar a los pequeños, Jesús no les pidió primero un examen. Los abrazó. Cuando los enfermos se acercaban a Él, no comenzaba preguntando qué podían hacer. Comenzaba preguntando qué necesitaban. Y cuando una persona era incapaz de hablar, el Señor nunca confundió su silencio con ausencia de fe. La basílica quedó completamente inmóvil. El Papa respiró profundamente. Sabía que estaba llegando al final.
Entonces pronunció las palabras que habían nacido meses atrás, en una pequeña cocina de Bellagio. La Iglesia nunca debe preguntar primero, ¿qué puede decir esta persona sobre Dios? Debe preguntarse antes, ¿qué quiere decirnos Dios a través de esta persona? Durante unos segundos nadie reaccionó. Después comenzó un aplauso lento. No era el aplauso habitual, era distinto. Muchos permanecían llorando mientras aplaudían. El Papa no levantó las manos para agradecer, solo bajó la cabeza, porque sabía perfectamente que aquella frase no le pertenecía. La había aprendido, no en una universidad, no en un sínodo, sino frente a un niño que compartía su yogur sin saber que estaba enseñando el Evangelio. Cuando terminó la misa, cientos de familias permanecieron largo rato en la plaza. No buscaban fotografías, buscaban esperanza. Muchos padres se acercaban unos a otros para abrazarse. Algunos sacerdotes comenzaron espontáneamente a conversar con familias a las que antes apenas conocían. Varios obispos pidieron copias de la homilía para compartirla en sus diócesis. Pero el momento más hermoso ocurrió lejos de los focos. Edgar regresó al despacho privado del Papa unas horas después. Encontró al Santo Padre nuevamente solo, mirando por la ventana. «Santidad», dijo con una sonrisa. «Creo que hoy muchas personas han recuperado la esperanza». León XIV permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con una serenidad profunda. «No gracias a una homilía, gracias a que un niño nos recordó algo que nunca debimos olvidar». Edgar comprendió inmediatamente de quién hablaba. No hizo falta mencionar su nombre, porque algunas personas dejan una huella tan profunda que ya forman parte del corazón de quienes las conocieron, y, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la cúpula de San Pedro, el Papa comprendió que aquella historia todavía seguiría dando fruto durante muchos años, porque cuando una iglesia aprende a mirar con los ojos de Cristo, nadie vuelve a sentirse invisible. Pero aún quedaba un último capítulo. Años después, una carta inesperada llegaría al Vaticano. La escribía un joven que nunca había pronunciado una sola palabra, y su contenido haría llorar nuevamente al Papa León XIV. Pasaron 5 años. Bellagio seguía siendo el mismo rincón tranquilo junto al lago. Las campanas continuaban marcando las horas. Los turistas seguían fotografiando las callejuelas de piedra. Pero muchas vidas habían cambiado desde aquel domingo. Tommaso ya no era un niño. Había crecido. Seguía sin hablar. Seguía comunicándose de maneras que muchos tardaban en comprender. Pero quienes convivían con él sabían algo. Su mundo era inmensamente más rico de lo que las palabras podían expresar. Cada domingo ocupaba el mismo banco de la Basílica de San Giacomo. Siempre llevaba consigo el pequeño cordero de madera. Ahora, aún más desgastado. La pintura casi había desaparecido. La madera mostraba las marcas del tiempo. Y, sin embargo, nadie habría pensado en reemplazarlo. Porque algunas cosas no se conservan por su belleza, sino por la historia que contienen. Una tarde de otoño, Elena encontró a Tommaso sentado frente a la mesa del comedor. Tenía delante una pequeña libreta. No era extraño. Desde hacía algunos años utilizaba dibujos, gestos y algunas palabras escritas para comunicarse. Pero aquella tarde era diferente. Escribía con una concentración absoluta. Tardó casi 2 horas. Cada palabra parecía costarle un enorme esfuerzo. Cuando terminó, arrancó cuidadosamente la hoja. La dobló. La colocó dentro de un sobre. Después escribió una sola dirección: Ciudad del Vaticano.
Elena lo observó con curiosidad. ¿Es para el Santo Padre? Tommaso sonrió, asintió lentamente y abrazó durante unos segundos su pequeño cordero. Ella comprendió que aquella carta debía ser enviada, sin hacer preguntas. Una semana después, el sobre llegó al escritorio del Papa León XIV. Edgar reconoció inmediatamente el remitente. Sonrió. Entró en el despacho. Santidad, creo que esta carta le alegrará el día. El Papa dejó a un lado los documentos que estaba revisando. Tomó el sobre. Lo abrió con el mismo cuidado con el que había abierto, años atrás, la carta escrita por Elena. Dentro encontró una sola hoja. Las frases eran cortas. Algunas palabras estaban ligeramente torcidas. Otras mostraban el esfuerzo de una mano poco acostumbrada a escribir. Pero cada línea parecía escrita desde el corazón. Decía: «Querido Santo Padre, gracias por venir a mi casa. Gracias por comer conmigo. Gracias por mirar mi cordero. Gracias por no tener miedo de mí». El Papa sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. «Ahora muchas personas sonríen cuando me ven entrar en la iglesia. Antes algunas no sabían cómo mirarme. Ahora me saludan. Yo también rezo por usted». Las lágrimas comenzaron a llenar lentamente los ojos del Santo Padre. Pero aún quedaba una última frase, la más sencilla y la más profunda. Jesús también lo quiere mucho. Nada más. No había firma elegante, no había explicaciones, solo un pequeño dibujo, un cordero y una cruz. El Papa permaneció largo rato contemplando aquella hoja. No dijo absolutamente nada. Edgar esperó en silencio. Después de varios minutos preguntó con suavidad: «¿Está bien, Santidad?». León XIV levantó lentamente la mirada. Sonreía, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí, muy bien». Edgar observó la carta. «¿Qué le ha emocionado tanto?». El Santo Padre respondió casi en un susurro: «Porque toda mi vida pensé que debía enseñar a las personas a encontrar a Cristo». Hizo una pausa. «Y ahora descubro que, muchas veces, es Cristo quien sale a mi encuentro a través de ellas». Aquella misma noche, el Papa guardó la carta dentro del cajón donde conservaba los recuerdos más importantes de su pontificado. No junto a documentos históricos, ni junto a fotografías oficiales. La colocó exactamente al lado de la primera carta enviada por Elena. Las dos permanecieron una junto a la otra. La primera hablaba del miedo de una madre. La segunda hablaba de la paz de un hijo. Entre ambas cartas había transcurrido un camino de conversión, no solo para una parroquia, no solo para una diócesis, sino también para un papa. Meses después, durante una conversación privada con un grupo de jóvenes sacerdotes, uno de ellos le preguntó: «¿Santidad? Después de tantos años de ministerio, ¿cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido?». El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después respondió sin mencionar nombres: «Un día conocí a un muchacho que nunca pronunció una homilía. Nunca escribió un tratado de teología. Nunca explicó el Evangelio con palabras. Sonrió. Y, sin embargo, ha sido uno de los mejores maestros que Dios puso en mi camino». Los jóvenes esperaban una explicación, pero el Santo Padre solo añadió una última frase. Una frase que resumía toda aquella historia. Nunca olviden esto: la Iglesia no crece cuando aprende a hablar más fuerte. Crece cuando aprende a escuchar mejor. Y muchas veces, las voces que más necesita escuchar son precisamente las que el mundo cree que permanecen en silencio. El salón quedó completamente inmóvil, porque todos comprendieron que aquella no era solo una enseñanza para sacerdotes, era una invitación para cada cristiano.
a mirar con más paciencia, a escuchar con más amor y a recordar que el corazón humano nunca puede medirse únicamente por las palabras que es capaz de pronunciar. Porque Dios, desde el principio de los tiempos, siempre ha sabido escuchar el lenguaje del amor.